Introducción. Historias negras. ¿Se nos permite ser felices? Deberían dedicarse a limpiar mesas, no a tocar niños moribundos. Esa frase cortó el aire del restaurante como un cuchillo. Por un instante, todo se congeló. El tintineo de las copas, el suave jazz, incluso el latido del hombre sentado en la mesa de la esquina. Brice Lancaster, multimillonario director ejecutivo de uno de los imperios tecnológicos más grandes de Estados Unidos, levantó lentamente la mirada, apretando la mandíbula. Al otro lado de la sala, la camarera que acababa de ser humillada permanecía completamente inmóvil. Temblaba en sus manos, pero sus ojos no se inmutaron. Se llamaba Yasmín Carter, 26 años, negra, hermosa. Un fuego silencioso envuelto en un impecable uniforme beige y una etiqueta con su nombre demasiado pequeña para su fuerza. Se suponía que sería una cena tranquila. Brice había llevado a sus 3 hijas, las trillizas Lancaster, al restaurante más exclusivo de Charleston. Todos allí conocían el rumor. A las niñas solo les quedaba una semana de vida. Su enfermedad era rara, cruel e incurable. El personal de Pesa susurró. Los invitados las miraron, algunos con lástima, otros con curiosidad. Pero Yasmín no las miró fijamente. Las miró con una calidez que nadie más se atrevía a mostrar. Cuando se inclinó para servir la mesa, su voz era suave, firme, casi melódica. «He visto esa mirada antes», dijo en voz baja, mientras sus ojos se posaban en los rostros pálidos de las niñas. «Mi hermanita tenía los mismos ojos antes de irse». Brice se quedó paralizado. Nadie se atreve a hablar de la muerte delante de sus hijos. No así. No tan suavemente. No tan humano. El gerente del restaurante se acercó furioso. Se disculpó con el señor Lancaster. Pero Yasmín solo negó con la cabeza. Ningún niño debería sentirse como un fantasma antes de morir. Siguió un silencio intenso y eléctrico. Brice la miró, no con ira esta vez, sino con algo que no había sentido en años. Curiosidad. Y ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Esta no es solo una historia de riqueza o medicina. Es una historia oscura sobre dignidad, compasión y una mujer que se negó a permanecer invisible. Estás viendo Hidden World. Quédate conmigo porque lo que suceda después desafiará todo lo que crees sobre los milagros. A la mañana siguiente, Yasmín estaba afuera de la finca Lancaster, agarrando una desgastada bolsa de lona que contenía todas sus pertenencias. Las puertas eran más altas que cualquier edificio en el que hubiera vivido. A través de los barrotes de hierro, vio la piedra de la mansión, el cristal y el silencio. Sin risas, sin vida. No se suponía que estuviera allí. No la habían contratado a través de una agencia. Nadie la llamó. Pero después de esa noche en el restaurante, algo la atrajo allí como la gravedad. Había encontrado la dirección en línea. Y cuando el mayordomo abrió la puerta, listo para llevársela, la voz de Brice Lancaster sonó desde arriba. «Déjenla entrar». Yasmín entró en una casa que parecía más un museo. Cada rincón pulido, cada habitación demasiado limpia para respirar. Una enfermera pasó, evitando el contacto visual. El aire olía a desinfectante y desesperanza. La condujeron por un largo pasillo hasta el ala infantil. Las paredes estaban cubiertas con papel pintado en tonos pastel, peluches dispuestos como artefactos, intactos. Entonces las vio. 3 niñas pequeñas yacían en camas de hospital separadas, con tubos conectados a sus delgados brazos, con los ojos entreabiertos. Laya, Ivy, Nora. Trillizas, pero cada niña era diferente. Laya tenía pecas en la nariz. El cabello de Ivy era más rizado que el de las demás. Nora parecía la más débil. Su piel era casi translúcida. Nadie habló cuando Yasmín entró. La enfermera garabateó algo en una hoja y salió sin decir palabra. Yasmín dejó su bolso en el suelo y acercó una silla. «Hola», dijo con dulzura, arrodillándose junto a la cama más cercana. «Soy Yasmín».
No tengo título universitario. No tengo un título, pero estoy aquí si quieres. Laia parpadeó lentamente. Ivy no se movió. Nora gimió en sueños. Durante las siguientes horas, Yasmín se quedó en esa habitación. Leía en voz alta y suave cuentos de hadas, viejas historias sureñas que su abuela le había contado una vez. No tocó las máquinas. No hizo preguntas médicas. Simplemente se quedó. Al anochecer, Brice regresó de sus reuniones. La encontró en un rincón, de la mano de Nora. Algo en su rostro se endureció. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Les estoy dando algo que hace tiempo que no tienen», respondió Yasmín sin levantar la vista. «Una presencia que no usa guantes. Esto no es una obra de caridad. Es una crisis médica», espetó. «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero si ya has hecho todo lo demás y siguen muriendo, quizás sea hora de intentar algo diferente». Él no dijo nada. Esa noche, por primera vez en semanas, ninguna de las niñas lloró mientras dormían. 7 días. Eso fue todo lo que les dieron los médicos. Pero Yasmín no tenía un plazo, solo un corazón que se negaba a parar. Y una promesa que le susurró a su hermana años atrás. «Si alguna vez veo a alguien con los mismos ojos, no me iré». La finca Lancaster estaba tranquila a la mañana siguiente, pero no apacible. Era el tipo de silencio que sigue a la tensión, no al descanso. Yasmín entró en la cocina. A traerles té a las chicas. En cuanto entró, la habitación se enfrió. La señorita Regina, la ama de llaves, estaba de pie junto al mostrador, con los brazos cruzados y la postura rígida. 2 criadas apartaron la mirada rápidamente, fingiendo estar ocupadas con cubiertos que no necesitaban pulirse. Yasmín le ofreció una sonrisa educada. «Buenos días». La señorita Regina no le devolvió la sonrisa. «¿Sigues aquí?». «Yo sí», respondió Yasmín, agarrando la tetera. «Pensé que a las chicas les gustaría un té caliente esta mañana». La señorita Regina se acercó lentamente, con los tacones resonando en el suelo de mármol. «Aclaremos algo. Puede que hayas engañado al señor Lancaster por un momento, pero no perteneces aquí». Yasmín levantó la vista con calma. «No estoy aquí para pertenecer. ¿Crees que unas palabras suaves y cuentos para dormir arreglarán lo que la ciencia no pudo?». La voz de Regina era baja y cortante. «Solo eres una camarera, cariño. Una que tuvo suerte de que alguien la dejara pasar». Yasmín removió el té lentamente, sin dejar que las palabras la hirieran demasiado. Había oído cosas peores. «No intento arreglar nada. Solo intento ser amable con 3 niñas que merecen más que silencio». Regina se acercó. «Este es un mundo de poder, dinero, prestigio, no de compasión, y ciertamente no de segundas oportunidades para mujeres como tú». Yasmín la miró a los ojos. «¿Te refieres a mujeres negras?». Regina parpadeó, pero no lo negó. Yasmín continuó, con voz firme, tranquila, pero plena. «Crecí aprendiendo que algunas personas siempre me verán como una amenaza antes de verme como humana. Que algunas habitaciones no fueron hechas para mí. Pero también aprendí que el amor entra en habitaciones donde no se le invita y se queda». No hubo respuesta. Solo el sonido de una cuchara golpeando la porcelana y la tensión que siguió a la verdad. Más tarde ese día, mientras Yasmín cruzaba los pasillos con la bandeja de té, las escaleras continuaban. El guardia de seguridad junto a la escalera no la saludó. El chef murmuró algo en voz baja. Incluso el jardinero levantó la vista desde los setos con una mirada que no era curiosa. Era dudosa. Pero Yasmín mantuvo la cabeza alta, con pasos silenciosos pero seguros. De vuelta en la habitación de la niña, dejó la bandeja con cuidado. Nora abrió los ojos primero, esbozando una leve sonrisa. «Has vuelto», susurró la niña. Yasmín sonrió, apartando un rizo de la frente de la niña. «Siempre volveré, porque sabía que la amabilidad es más fuerte cuando atraviesa habitaciones construidas para silenciarla». Había una foto colgada en el pasillo de la casa de los Lancaster.
3 chicas de cabello dorado con vestidos iguales, de pie frente a un yate en un lago resplandeciente. Sonrisas amplias, mejillas sonrojadas, sus manos agarrando algodón de azúcar como si fuera un tesoro. Era de hacía un año, antes del diagnóstico. Ahora, nadie tomaba fotos. Los médicos iban y venían. Especialistas volaron desde Boston, Nueva York e incluso Alemania. Examinaron, recetaron, susurraron en los rincones y luego se marcharon siempre con la misma expresión. La gente desesperanzada también dejó de visitarlos. Antiguos amigos de Brice, miembros de la alta sociedad que antes suplicaban ser invitados a la finca, ahora declinaban cortésmente. Los trillizos se habían vuelto incómodos. Los niños enfermos inquietan a la gente. Están malditos, murmuró un viejo inversor después de una cena. He oído que es genético, dijo otro invitado en voz baja. Debe haber algo mal en la sangre. Brice lo oyó todo. No dijo nada, pero cada comentario se afianzaba aún más en los muros que construyó a su alrededor. Los medios de comunicación no fueron más amables. Los tabloides publicaron titulares como los trágicos herederos del magnate tecnológico y los trillizos Lancaster. Una vida demasiado corta. Una columna incluso acusó a Brice de explotar su enfermedad para obtener inversiones solidarias. Así que se aisló del mundo. Se acabaron las entrevistas, las fiestas, las fotos, solo silencio y máquinas. Y en ese silencio, las niñas se marchitaron, no solo físicamente, sino emocionalmente. Laia, antes la más ruidosa, no había hablado en 2 días. Ivy se negaba a que la tocaran, rehuyendo a cualquiera que llevara ropa de hospital. Nora, siempre la más pequeña, empezó a preguntar si iban a dormir para siempre. Cuando Yasmín entró en su habitación esa tarde, Ivy estaba acurrucada contra la pared, susurrando para sí misma. Laia estaba sentada con las piernas cruzadas, mirando fijamente una caja de música rota. Nora yacía inmóvil, con los ojos abiertos, pero desenfocada. Yasmín estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, sin hablar, simplemente existiendo. Después de un rato, metió la mano en su bolso y sacó 3 pulseras de cuentas, cada una hecha a mano, imperfectas. Las había hecho años atrás para una hermana que nunca llegó a usar la suya. Sé lo que se siente, dijo Yasmín en voz baja. Que te traten como si ya no estuvieras, como si ya no importaras. Laia apenas levantó la vista. Pero no eres invisible para mí, continuó Yasmín. No eres un rumor, ni una tragedia, ni un titular. Eres Laia, Ivy, Nora, y te veo. Le entregó un brazalete a cada chica. Por un instante, nadie se movió. Entonces Ivy extendió la mano, vacilante, y tomó el suyo. Yasmín sonrió. Su voz apenas era un susurro. De una chica olvidada a otra, que no nos olviden nunca más. Esa noche, después de que las chicas se durmieran, la casa se sumió en su silencio habitual. Afuera, el viento mecía los magnolios. En algún lugar del pasillo, el busca de una enfermera sonó débilmente. Pero en la habitación de las chicas, reinaba la calma, como un remanso de paz oculto en una casa hecha de dolor. Yasmín estaba sentada junto a la ventana, abrazándose las rodillas, observando con los ojos la luz de la luna que se derramaba por el suelo. No pretendía quedarse tanto tiempo. Se suponía que se habría ido después de aquella primera noche. Pero algo en estas chicas la llamaba una y otra vez. Oyó un suave susurro. Señorita Yasmín. Era Nora, la vocecita de alguien que dormía. Sí, cariño. Estoy aquí, respondió Yasmín, acercándose a la cama. Nora levantó la vista con los ojos vidriosos. ¿Por qué no nos tienes miedo? Yasmín hizo una pausa. ¿Te tienes miedo? Nora asintió. Todas las demás parecen asustadas. Incluso cuando sonríen, no es real. Como si ya se hubieran despedido. Yasmín le tomó la mano y le acarició suavemente el dorso con el pulgar. No tengo miedo, mi niña.
Me recuerdas a alguien. ¿A quién? Mi hermanita, susurró Yasmín. La habitación pareció acercarse. Se llamaba Aliyah. Tenía 5 años cuando enfermó. De esas enfermedades que nadie pronuncia en voz alta. Mi mamá lloraba mucho, pero solo en la lavandería. Papá dejó de venir a casa. La gente de la iglesia traía cazuelas, y luego dejó de venir por completo. ¿Qué le pasó?, preguntó Nora con voz casi asustada. Yasmín sonrió, pero era de esas sonrisas que duelen. Era más valiente que todas nosotras. Incluso cuando se le cayó el pelo, incluso cuando no podía caminar, solía tomarme de la mano y decir: no te preocupes, Yassi. Seguiré siendo tu hermana, incluso en las estrellas. Nora le apretó la mano con más fuerza. Falleció un miércoles, continuó Yasmín. El cielo estaba brillante, pero nuestra casa se sentía más oscura que la noche. Le hice un brazalete la noche anterior, pero nunca llegó a usarlo. Una lágrima resbaló por su mejilla. No se la secó. Le prometí algo, dijo en voz baja, que si alguna vez veía a otra chica con sus ojos, esos ojos cansados y hermosos, me quedaría. No huiría. La habitación quedó en silencio. Y entonces Laya se removió en su cama, susurrando: nos alegra que te hayas quedado. Ivy se dio la vuelta y añadió: yo también. Yasmín los miró a los tres, pálidos pero tranquilos. No me voy a ninguna parte, dijo. Ni ahora ni nunca. Y con la luz de la luna brillando como una silenciosa promesa sobre sus camas, Yasmín finalmente se permitió recordar, no con dolor, sino con un propósito. A la mañana siguiente, Yasmín estaba ayudando a Ivy a incorporarse en la cama cuando la puerta se abrió. El doctor Leonard Bass entró, portapapeles en mano, abrigo impecable y expresión más fría que el suelo de baldosas bajo sus pies. Detrás de él, una enfermera, con la mirada baja y pasos silenciosos, la seguía. ¿Quién te dio permiso para moverla?, espetó, sin siquiera molestarse en mirar a Yasmín a los ojos. Yasmín se levantó lentamente, con voz serena. Pidió sentarse. Me aseguré de que estuviera estable. No hay daño en eso. ¿No hay daño?, se burló. No eres enfermera. No tienes formación. Eres una camarera con complejo de salvadora. Ivy se estremeció. Yasmín se paró frente a la cama, con voz firme pero firme. No estabas aquí cuando se despertó llorando. No estabas aquí cuando susurró que quería volver a sentir el sol. Yo sí. Así que no necesitaba una licencia para tomarle la mano. El doctor Bass entrecerró los ojos. No me importa lo apegado que estés emocionalmente. Estas niñas no son juguetes para tu arco de redención. Son frágiles. Un movimiento en falso y morirán. Interrumpió Yasmín, alzando la voz lo justo para estremecer la habitación. ¿No es eso lo que has estado diciendo todo este tiempo? ¿Que ya casi están muertas? La enfermera jadeó en voz baja, pero la expresión de Bass no vaciló. ¿Quieres controlar esta casa como un médico de laboratorio?, continuó Yasmín. Pero estas niñas no son ratas de laboratorio. Son niñas, y tienen miedo. No solo de morir, sino de ser olvidadas mientras aún respiran. Bass dio un paso al frente, en voz baja, deliberada. ¿Crees que los abrazos y las nanas van a cambiar sus signos vitales, salvar sus pulmones, reiniciar sus corazones enfermos? No, dijo Yasmín en voz baja. Pero podría darles una razón para seguir luchando porque ahora mismo las has despojado de toda esperanza. Una pausa se extendió entre ellas. Entonces Bass se giró hacia Brice, quien había entrado silenciosamente durante el intercambio, con expresión indescifrable. Señor Lancaster, dijo el doctor, alisándose el abrigo. Esta mujer está interfiriendo con el protocolo médico. Sugiero que la retiren. Brice miró a Yasmín, luego a sus hijas, que tenían los ojos muy abiertos y se aferraban a sus mantas con fuerza. Por primera vez en semanas, la voz de Laya rompió el silencio. Por favor,
no la obligues a irse. Luego a Ivy, con la voz temblorosa. Ella hace que el dolor sea menos fuerte. Brice respiró hondo y finalmente dijo, se queda. El doctor Va se puso rígido, pero no discutió. Al salir, Yasmín no se regodeó. Simplemente se volvió hacia las chicas y susurró, salgamos a tomar el sol. Porque no luchaba por orgullo. Luchaba por la vida. La tormenta llegó sin previo aviso. Al anochecer, un trueno azotó el cielo como un látigo y el viento azotaba los ventanales de la finca Lancaster con una furia que desgarraba los dolores. La luz titiló una vez, luego otra, antes de que los generadores de emergencia se activaran con un zumbido mecánico y sordo. Las sombras danzaban por las paredes como fantasmas que regresaban a atender asuntos pendientes. Yasmín estaba en la habitación de las chicas cuando empezó. Acababa de leerles un cuento, uno de los favoritos de Aliyah, cuando a Ivy se agarró el estómago y gimió. En cuestión de segundos, Nora empezó a toser profunda, húmeda y hueca. La respiración de Laia se volvió superficial. Su pecho subía irregularmente bajo su camisón. «Quédate conmigo», dijo Yasmín con voz tranquila pero firme. Pulsó el botón de emergencia. No vino nadie. Yasmín corrió al pasillo. La luz volvió a titilar. En algún lugar del pasillo, una enfermera gritó, «Perdimos la señal». La tormenta dejó sin comunicación. Yasmín se dio la vuelta, mientras la lluvia golpeaba el techo como tambores de pánico. Las chicas se empeoraban rápidamente. Tomó paños fríos, miel de su botiquín y les ajustó los tubos de oxígeno lo mejor que pudo. Les susurró a cada una, tocándoles la frente, frotándoles las manos, rogándoles que se quedaran con ella. Hila, cariño, respira. Como practicamos, por la nariz. A Ivy, escucha mi voz. Síguela. Estás a salvo. Nora, vamos, cariño. Aprieta mi mano. Lágrimas mezcladas con sudor y lluvia se filtraban por las rendijas de la ventana. Y entonces Leela dejó de moverse. No, 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 susurró Yasmín, acercándola. Su pulso era débil, demasiado débil. Yasmín hizo lo que nunca había hecho. Gritó. ¡Ayuda! ¡Que alguien nos ayude! No hubo respuesta. Así que empezó la RCP, presionando con las manos sobre ese pequeño pecho, contando en voz alta entre sollozos. 1, 2, 3, respira. Un trueno resonó. Afuera, pero Yasmín no se detuvo. Le prometí a tu hermana que no dejaría que otra niña se escapara. Gritó. No me vas a dejar, Laia. Esta noche no. La puerta se abrió de golpe. Brice estaba allí empapado, con el pelo pegado a la frente, la mirada fija en Laia. Oh, Dios, susurró. Entró corriendo, dejándose caer de rodillas junto a Yasmín. Por primera vez, no le preguntó nada. No preguntó qué hacer. La siguió. Trabajaron juntos, padre y desconocida, miedo y fe, hasta que finalmente Laia jadeó. Un respiro, luego otro, luego un grito, y fue el sonido más hermoso que Yasmín había oído jamás. Las lágrimas corrieron por el rostro de Brice. Yasmín se desplomó a su lado. Ambos de ellas empapadas, temblorosas, rotas, pero vivas. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de esa habitación, algo más había comenzado. Una segunda oportunidad de redención y reforma, la camarera negra. Por la mañana, la tormenta había pasado. El sol se abrió paso entre las nubes como un milagro silencioso, proyectando una luz dorada sobre la propiedad empapada. Las paredes de la mansión Lancaster, antes frías y silenciosas, ahora brillaban con algo nuevo, no pintura, ni pulimento, sino calidez. Algo había cambiado. En la cocina, las criadas se movían con más suavidad, pero no por miedo. Sus voces ya no eran susurros, sino suaves zumbidos. Charlas triviales sobre el tiempo. Cruasanes calientes colocados con cuidado en los platos. Incluso el aire olía diferente,
a canela y sanación. En la sala de estar, crepitaba un fuego, no para calentar, sino para consolar. Arriba, las chicas estaban despiertas. Laia estaba sentada recostada sobre una pila de almohadas, con las mejillas sonrojadas por primera vez en semanas. Ivy trenzaba el cabello de Nora mientras riéndose entre dientes. Sus risas rompían el silencio que había invadido esos pasillos. Las enfermeras entraron, no con historias clínicas ni agujas, sino con sonrisas genuinas, llevando tazas de leche caliente en lugar de jeringas. Y en el centro de todo estaba Yasmín. Ya no caminaba como una invitada. Se movía como alguien que pertenecía a un lugar. En el pasillo, un joven mayordomo pasó junto a ella. Y por primera vez, no evitó su mirada. Sonrió. «Buenos días, señorita Yasmín». Ella le devolvió la sonrisa. «Buenos días, Caleb». Afuera, Brice estaba en el porche, mirando al horizonte. Cuando Yasmín se unió a él, no habló durante un largo rato. Simplemente se quedó allí, con los hombros relajados como nunca antes, tal vez nunca. «¿Están mejor?», dijo finalmente. Yasmín asintió. «Todavía son frágiles, pero están luchando». Se giró hacia ella, con una dulzura que ella jamás había visto. «Los salvaste». Ella negó con la cabeza. «Se salvaron solos. Yo solo». Les recordó lo que se siente ser visto. Brice la observó y luego dijo en voz baja: «Cambiaste esta casa». Yasmín miró hacia atrás, donde las ventanas ahora dejaban entrar la luz del sol, no las sombras. Donde la risa reemplazaba a las máquinas. Donde 3 niñas por fin podían ser simplemente niñas. «No lo hice sola». Dijo que querían vivir. Esta casa solo necesitaba permiso para volver a respirar. Bajó la mirada hacia sus manos, antes apretadas con control, ahora descansando a sus costados. «Pensé que podía arreglarlo todo con dinero». «El dinero no puede sostener la mano de un niño cuando tiene miedo», respondió Yasmín en voz baja. «Pero tú sí puedes». Por primera vez, sonrió. Y no era la sonrisa de un director ejecutivo que había ganado otra batalla. Era la sonrisa de un padre agradecido, quebrado. En sanación. La mansión Lancaster había sido una vez un lugar de orden estéril y tristeza silenciosa. Ahora estaba viva, y en cada rincón, en cada habitación, en cada susurro de gracias, se respiraba el eco de algo más profundo que la ciencia o la estrategia. Amor, amor humano puro e imperfecto. Y eso lo había cambiado todo. Era el tercer día desde la tormenta, y la paz se había instalado en la finca Lancaster como nieve fresca, tranquila, suave y casi demasiado buena para ser real. Pero bajo la calma, algo se agitaba. Brice había cambiado. Todos lo veían. Pasaba las mañanas con las niñas, dándoles el desayuno, leyéndoles cuentos por la tarde, y lo más impactante de todo, arropándolas por la noche. Sonreía más, hablaba menos de negocios y escuchaba cuando las niñas hablaban, incluso cuando sus palabras no tenían sentido. Pero Yasmín lo sabía. Sabía que, tras su mirada recién suavizada, Brice aún cargaba con algo pesado, algo que había enterrado bajo capas de trajes de poder, ruedas de prensa y acuerdos millonarios. Esa noche, mientras las niñas dormían y la casa bullía en silencio, Brice encontró a Yasmín sola en el jardín. Estaba sentada en el banco de piedra, abrazándose, mirando las estrellas. Él se sentó a su lado. «Siguen preguntando por su madre», dijo. «Y yo sigo fingiendo tener respuestas». Yasmín no respondió, esperó. «Nunca le conté esto a nadie», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Ni a la prensa, ni al personal, ni siquiera a las chicas». Hizo una pausa. «Conocí a su madre cuando tenía 25 años. Era la única mujer que me miraba como si no fuera un producto, como si solo fuera Brice. Nos casamos rápido, demasiado rápido. Era una mujer apasionada, imprudente, desordenada y completamente despreocupada. Tragó saliva con dificultad. Pero ella odiaba este mundo.
El dinero, las reuniones, el peso de mi nombre. Cuando descubrió que estaba embarazada de trillizos, entró en pánico. Dijo que no quería que crecieran en una casa llena de mármol y silencio. Yasmín se volvió hacia él con el ceño fruncido. Se fue justo después de que nacieran, continuó Brice. Simplemente desapareció. Los crié solo. Oh, bueno, pagué a otros para que lo hicieran, pero en realidad no estaba allí. Exhaló bruscamente. Cuando enfermaron, no sentí miedo. Sentí culpa como si la justicia llamara a mi puerta. Yasmín puso una mano sobre la suya. Pensabas que el amor era mesurado. Por lo que les proporcionaste, dijo ella. Pero nunca necesitaron tu riqueza. Necesitaron tu presencia. Él asintió, con los ojos. Un año después, chica negra. Húmedos pero sin vergüenza. Y tú, susurró, me recordaste cómo es la verdadera presencia. Durante un largo momento, permanecieron sentados en silencio. No del frío que una vez llenó la casa de los Lancaster, sino del que deja respirar la verdad. Y bajo las estrellas, sin máscaras y con el corazón al descubierto, un hombre que una vez gobernó el mundo aprendió lo que realmente significaba ser humano. La mañana siguiente fue tranquila, tocada por el tipo de silencio que sigue a una tormenta emocional. Brice estaba solo en el ala oeste, una parte de la propiedad que ya nadie usaba. La puerta se abrió lentamente con un crujido, el polvo se arremolinaba en un rayo de luz matutina. Yasmín nunca había estado en esa habitación. Nadie lo había hecho, no desde que se fue. En la pared colgaba una solitaria foto. Una mujer riendo a media vuelta, descalza en una colina cubierta de hierba, con el cabello alborotado al viento, con los brazos abiertos como si estuviera lista a volar. Se llamaba Maya. Brice se quedó quieto un buen rato, mirando la foto. Aún podía oír su voz en esta habitación, aún sentía su caos, su calidez, su alma que se negaba a ser domada. Solía pensar que si cerraba esta habitación con llave, podría encerrar el dolor. Susurró. Yasmín se apoyó en la puerta, observando en silencio. ¿La amabas?, preguntó en voz baja, aunque ya lo sabía. Brice no respondió de inmediato. Su mano rozó una caja de música polvorienta sobre la cómoda. La abrió. Una canción de cuna empezó a sonar desafinada, deformada por el tiempo, pero de alguna manera aún hermosa. No la amaba, dijo finalmente. La adoraba, pero no sabía cómo conservarla sin quebrantarla. Se sentó en el borde de la cama, el colchón crujiendo bajo su peso. Quería criar a las niñas en las montañas. Sin sirvientes, sin cámaras, solo nosotros. Le dije que era imposible, que teníamos responsabilidades, que le debíamos algo al mundo. Se rió con amargura. Me miró y dijo, Brice, a las únicas personas a las que les debemos algo son a las que aún no pueden hablar. Tus hijas son el futuro. No tu nombre, ni tu empresa. Se giró hacia Yasmín con los ojos rojos. Y entonces ella se fue. No huyó. Simplemente eligió vivir sin mí. Yasmín entró en la habitación y puso su mano sobre la de él. No te dejó, dijo con dulzura. Dejó la versión de ti que olvidó cómo sentir. La miró, con algo cambiando en sus ojos. Creo que si ella viera a las chicas ahora, si te viera a ti. Yasmín sonrió con dulzura, sabría que por fin estaban a salvo. Se puso de pie y se acercó a la foto. Solía estar enojado, dijo, pero ahora solo espero que esté mirando. Volvió a colocar el marco en la cómoda, esta vez frente a la ventana por donde entraba la luz del sol. Por primera vez en años, el ala oeste no estaba embrujada. Era recordada. Y en ese recuerdo, el amor encontró su camino de regreso a casa. La primavera llegó sin permiso. Se coló en los rincones de la finca Lancaster, primero como una brisa, luego como color y finalmente como risa. El jardín, antes solo una vista tras un cristal, ahora estaba vivo.
Los pájaros anidaban en los árboles. Las flores florecían a lo largo del sendero de piedra, y 3 niñas pequeñas perseguían mariposas bajo la luz dorada de abril. Yasmín estaba de pie cerca del porche, con una foto de limonada en una mano y un libro bajo el brazo. Sus rizos brillaban bajo el sol de la mañana, y su sonrisa era tan natural como la estación misma. Ya no usaba uniforme. No lo necesitaba. Ella pertenecía. Dentro de la cocina, Brice estaba aprendiendo a dar la vuelta a los panqueques. No bien, pero con determinación. Había harina en su camisa y sirope en la encimera. Y cuando a Ivy le tiró de la manga para pedir más fresas, no llamó a un chef. Lo hizo él mismo. Papá, eres un cocinero pésimo. Laya rió entre dientes. Pero, por alguna razón, te has comido 3 panqueques, bromeó, sirviéndole otro en el plato. Las chicas estaban más fuertes ahora, la piel más brillante, los ojos llenos de travesuras. Sus cuerpos aún cargaban con los ecos de la enfermedad, pero sus espíritus la habían superado hacía mucho tiempo. Y en cada respiración, había una especie de triunfo que ninguna medicina podría explicar. Después del desayuno, Brice salió al porche, secándose las manos con una toalla. Se quedó junto a Yasmín, observando a las chicas bailar descalzas en el césped. Se parecen a Maya, dijo en voz baja. Yasmín asintió. Sí, pero se ríen como tú. Brice se giró hacia ella. Hubo un tiempo en que pensé que nunca volvería a oír ese sonido. Ella lo miró con los ojos llenos de calma. Pero lo eres porque tú. Reflexiones finales. Historia de un CEO multimillonario. Te quedaste. Cambiaste. Él sostuvo su mirada un buen rato y luego le preguntó algo que nunca antes se había atrevido a hacer. ¿Crees que la gente como yo tiene segundas oportunidades? Yasmín. No lo dudó. Nadie nace perfecto. Las segundas oportunidades no se ganan siendo impecable. Se ganan apareciendo. Una y otra vez. Volvió a mirar el jardín, donde el viento jugueteaba con los vestidos de la chica. Quieren que les construyas una casa en el árbol, añadió ella con una sonrisa. Él rió. Entonces creo que mejor aprendo a sostener un martillo. El sol ascendía, calentando todo lo que tocaba. A lo lejos, las campanillas de viento cantaban en la brisa. Y así, la mansión, antes llena de tristeza, se convirtió en un hogar lleno de vida. No porque el dolor se hubiera desvanecido, sino porque el amor se había quedado. Y con él, había comenzado una nueva temporada. La vida no siempre se derrumba de golpe. A veces se desenreda en silencio, en cumpleaños olvidados, en habitaciones vacías, en te quiero que nunca salen de la boca. Y cuando lo hace, no siempre nos damos cuenta del momento en que dejamos de vivir y empezamos a sobrevivir. Brice Lancaster fue una vez el ejemplo perfecto del éxito. Multimillonario, director ejecutivo, un nombre en portadas de revista. Pero a pesar de toda su riqueza, vivía en una casa llena de cosas caras y espacios vacíos. No perdió a sus hijas el día que enfermaron. Empezó a perderlas el día que dejó que el amor se convirtiera en una transacción. Pero esta es la verdad. Nadie es demasiado poderoso para fracasar. Y nadie está demasiado roto para empezar de nuevo. Solo Yasmín, una camarera, una chica que el mundo había pasado por alto, le recordó eso. No con grandes discursos ni remedios mágicos, sino con tiempo, con presencia, con el tipo de amor que no llega a los titulares, pero salva vidas. Ella no era solo una mujer negra que trabajaba en un restaurante. Ella era la gracia en forma humana. Y su historia nos recuerda a algo vital. La amabilidad no es debilidad, y la empatía no es ingenuidad. A veces, las personas que juzgamos demasiado rápido son las más capaces de sanarnos. A veces, lo que necesitamos no es una solución, es un alma. Los trillizos Lancaster no sobrevivieron gracias a un medicamento milagroso. Vivieron porque alguien creyó en su derecho a sentirse seguros, amados y humanos hasta que sus cuerpos también comenzaron a creerlo. Así que,
Donde quiera que te encuentres en tu camino, rico o con dificultades, elogiado o ignorado, recuerda esto. El amor no es solo una emoción. Es una acción, una decisión diaria. Y a veces, el cambio más extraordinario comienza con el simple acto de permanecer. En Hidden World, compartimos historias de personas negras que revelan la verdad tras las apariencias, el poder de la empatía y la belleza de la fuerza invisible. Porque nunca se sabe quién necesita escuchar una historia como esta hasta que le llega en el momento justo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Y si quieres seguir explorando historias reales y poderosas que celebran la resiliencia, suscríbete a Hidden World. Hay mucho más por contar. Y quién sabe, la próxima historia podría ser la tuya.